tal, amigos de la justicia de los débiles? Otra vez nos encontramos acá en mis redes, en mi canal de YouTube y también en mi fanpage de la justicia de los débiles, donde les voy a presentar a partir de este día un compendio con lo mejor de 2022. He decidido separar lo mejor de 2022 en tres temas que me parecen transversales de lo que ha sido la emisión del programa. El primer capítulo que van a ver hoy, que trata principalmente sobre maltrato infantil, está apuntado a desmitificar y terminar con la discusión de algunos de los temas, entre ellos la alienación parental. Este primer episodio está compuesto por 6 personas que van a hablar desde su expertise sobre lo que significa el maltrato infantil en general, y vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. Entre las personas que hoy van a escuchar están 6 de los que se consideran los mejores psicólogos en su campo, tanto de Argentina como del resto de América. Y van a escuchar 2 abogados, de los cuales uno es un ex juez de Cámara de Familia, con una dilatadísima trayectoria y una gran experiencia en el campo de lo que es la resolución de conflictos de familia, no solamente como abogado, como juez, sino hoy como escritor. De hecho, el doctor Mauricio Misraji ha sido premiado en el año 2016 como la mejor obra jurídica en Argentina. Las personas que van a escuchar hoy son de Argentina, la licenciada Margarita Marzán y el licenciado Pablo Martínez Suárez de Lima, que son peritos psicólogos forenses. Para no entrar en una cuestión de calificación subjetiva, podría decirles que están considerados entre los mejores peritos psicólogos forenses de la Argentina por el ámbito en el que se manejan. Ustedes van a escuchar de ellos que tienen una gran experiencia en todo lo que significa su participación como peritos judiciales. De hecho, Pablo Martínez Suárez de Lima ha escrito el manual del psicólogo forense que se usa para hacer los posgrados en algunas universidades. También van a escuchar a Rodrigo Alatzeme, que es el fundador del programa XI en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el norte argentino, que es uno de los primeros programas, es pionero en los programas de el tratamiento de la violencia masculina. Ese programa ha sido tan revolucionario no solamente en el ámbito argentino, sino que ha trascendido las fronteras, y Rodrigo Alatzeme ha sido convocado por la ONU para que contara su experiencia para poder replicar ese tipo de modelos. También está Elvis Orellana Espinosa, psicólogo ecuatoriano muy conocido en el ámbito de YouTube, donde su tema principal que ha desarrollado a lo largo de los años son las masculinidades, donde no solamente habla sobre la actualidad de las masculinidades, sino que hace un repaso histórico de cómo se llega a este contexto en el cual hoy el hombre tiene que convertirse y transformarse para poder encajar en esta sociedad que es un poco distópica. Porque estamos hablando de una sociedad que está principalmente regida por la intolerancia de quienes piden la tolerancia, y que son quienes profesan las leyes integrales de violencia de género o la ideología de género. También van a escuchar a Griselda Mazzuy Santana, a Gabriela González Ramírez de México. Ambas han sido juezas del Sistema de Justicia Alternativa de México, del estado de Jalisco. En el caso de Griselda Mazzuy Santana, actualmente es la embajadora de paz del Sistema de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y Gabriela Ramírez González fue elegida en el año 2019 como la psicóloga del año. Hoy residente en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, desarrollando su actividad. Estas personas tienen los pergaminos suficientes para hablar sobre todos los temas que vamos a ir desarrollando. Además, he decidido sumar en este compendio, en este capítulo número 1, a la doctora Fátima Silva, que creo que no solamente como abogada, sino además es periodista, participante del programa Nuestra Tarde de Paulino Rodríguez en La Nación Más, y al doctor Mauricio Mirraji, que ya lo estuve comentando hace unos instantes, porque ellos tienen una expertise, una experiencia, y pueden contarnos desde su experiencia de qué se trata la alienación parental y el maltrato infantil que sufren los niños en la justicia. También esto una vez que esté en el aire, dentro de pocos días van a tener el capítulo número 2, el capítulo número 3, donde vamos a tratar otros temas, donde va a haber otros invitados, donde va a haber otra gente en el compendio, pero en este capítulo en especial
precisamente en este capítulo especial donde tratamos el maltrato infantil, he decidido que la apertura y el cierre de este compendio lo haga una persona que no es ni psicólogo ni abogado. Es una víctima. Es Damián de Santo, quien es un actor muy conocido en la Argentina, pero no en su rol de actor y de persona pública, sino en su rol de hijo que sufrió en carne propia el maltrato, la alienación parental, la implantación de memoria y que hoy lo puede contar. Este video, este compendio, este capítulo número 1, demuele definitivamente la discusión sobre si la alienación parental existe o no. De hecho, la licenciada Ramírez González, en su participación, nos dice que la alienación parental se queda corta cuando hablamos de maltrato infantil. Existe un verdadero maltrato infantil que excede la barrera de la discusión de la alienación parental. Este trabajo que yo hago, lo hago como periodista con la responsabilidad que me compete. Siempre he dicho, y ustedes si me han seguido en mis redes saben, que siempre he proclamado que el periodismo trabaja de frente a la gente. Ese trabajar de frente a la gente tiene que ver con traer el desglose de las ideas para que ustedes puedan elaborar su propio juicio. Porque después, livianamente, escuchamos en muchos programas de televisión a personas que dicen que la alienación parental no existe, que no existe el maltrato infantil, que eso es una maniobra para proteger a abusadores o a violentos, cuando en realidad esas personas que salen a decir eso lo hacen porque están protegiendo una cuestión económica y un negocio que tiene que ver con las ideologías de género. Vuelvo a repetir, este compendio demuele definitivamente esa discusión. Y cualquiera que crea que tenga la entidad para discutir con esta persona está invitado a poder debatir con estas 8 autoridades de este tema que pongo en este video. Creo que como sociedad nos debemos llamar a la reflexión. Estamos maltratando a las generaciones que siguen. Cada vez que nosotros permitimos que alguien de alguna forma secuestre a un niño para que el otro progenitor no lo vea, estamos colaborando con la destrucción de la generación que nos sigue. No tengo mucho que agregar, salvo les pido por favor que vean lo que pasó con Lucio Dupuy, con Samira Domínguez, con Tayel, con Milo y tantos miles de casos más, que hoy, de alguna forma, hacen que nos rasguemos la vestidura como sociedad cuando hemos participado de eso y hemos visto y no nos hemos comprometido para que eso se termine. Para no ir más lejos, hace pocos días tenemos el caso de Enzo en Berazategui, que es prácticamente un calco de lo que pasó con Lucio Dupuy. Esto nos tiene que invitar a reflexionar, esto no puede seguir pasando. Los niños son la generación en ascenso, son la generación que nos sigue y entre todos queremos una generación sana. No podemos seguir permitiendo el maltrato infantil. No podemos seguir permitiendo que desde la justicia nos pongan excusas para no actuar contra aquellos que ejercen ese maltrato infantil. No podemos seguir permitiendo que desde la educación no se comprometan y vean cómo el maltrato infantil sucede delante de sus ojos y no hagan nada. No podemos permitir que desde la medicina, cada vez que atienden a un niño en una entidad pública y lo ven maltratado, no hagan absolutamente nada, para después de enterarnos, cuando se hacen las pericias forenses, que el niño tiene maltrato de vieja data y ese niño fue reiteradamente atendido en nosocomios públicos. Esto tiene que terminar y la forma de terminar es que tengamos un compromiso como sociedad. Los dejo con este compendio, lo abre Damián de Santo. Le pido que lo escuchen atentamente, lo escuchen hasta el final, no tiene desperdicio. Lo que dicen estas personas que como le dije son de altísima calificación académica, hoy lo tienen en su poder en forma gratuita. Aprovechenlo, aprendan, difúndanlo. Los que hacemos esto lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque entendemos que hay una responsabilidad y que la niñez no puede seguir siendo maltratada. Los dejo con el capítulo número 1, maltrato infantil.
yo no lo vi durante 12 años a mi papá. Mis abuelos obviamente vinieron a vivir con nosotros, que fueron un puntal importante en nuestra vida, pero la presencia de un papá es siempre importante y fundamental, y no se puede suplantar con otros, sobre todo si está vivo, ¿no? Bueno, digo, la pasamos mal porque cuando nos venía a buscar era un escándalo en la puerta de casa, siempre había un problema que se suscitaba o se generaba de parte de mi mamá también, que fue la que, pobre, hoy no vive tampoco. No supo manejar esa situación, y en pos de herir a la persona que tuvo al lado, que fue mi papá, durante mucho tiempo tironeó de nosotros, evitando que él nos pudiera ver, que era lo más importante que tenía en ese momento. Mi mamá me decía que tenía que decirle a mis amigos que mi papá había fallecido, por ejemplo, ¿no? Tremendo, ahora a la distancia lo veo como algo tremendo, y que por suerte lo pudimos manejar los dos. Yo con posterioridad, pero sí pude entender que mi mamá estaba muy enojada con él y era capaz de cualquier cosa para eso, para dañarlo. ¿Vos sentís que eso era un castigo no hacia ustedes, sino hacia tu papá, y ustedes quedando en el medio de ese tironeo que había entre dos adultos? Sí, absolutamente, sin medir, mamá, pobre, las consecuencias, ¿no? La idea era herirlo en su fuero más íntimo, en su deseo más álgido, o sea, tratar de menoscabar a mi papá en ese sentido con nosotros. El tema era que ella pudiese lograr la posibilidad de que no nos viera más, que no existiera más para nosotros. Claro. Durísimo. ¿Cómo fue volver a ver a tu papá y volver a construir esa relación que durante tantos años no habían tenido? Mira, la imagen que yo vi, yo salí con 4 amigos míos de la secundaria por la puerta, que eran los que íbamos caminando siempre, cada uno a su casa, pero vivíamos muy cerquita uno del otro, era el camino que hacíamos siempre. Y les dije, chicos, ese que está ahí es mi papá. Así que los chicos sabían la verdad ya. Ya en el secundario yo tenía la versión, la de copyright. Y los chicos me dijeron, anda tranquilo, nosotros nos vamos yendo, por favor mañana contanos, qué sé yo. Bueno, lo vi quebrado a mi papá. Lo vi angustiado, lo vi con esa sensación de que no sabía cómo iba a reaccionar, ¿no? Después de haber reaccionado siempre, ser esquivo y huir de él, ¿no? Cuando lo abracé se me desplomó. Y yo lo conté 700 veces esto, ¿no? Y las 700 veces se me aparece la imagen. Y pude contenerlo yo. Pude darle yo eso que él estaba necesitando. Y lamenté no haberme encontrado antes con él, porque no lo intenté yo. Esperé que él volviera. No sé, tal vez porque no tenía herramientas. Pero sí las tuve para poder disfrutarlo de ahí en adelante. Es más, mi papá fumaba y anoté en una cajita de fósforo, él anotó, la fecha que nos reencontramos. Y la conservo. ¿No es esto casi una cacería de brujas a la cual se somete al género masculino? ¿No lo siente así el hombre cuando vos lo tratás? Por supuesto que sí, porque en esta cuestión que vos lo llamás de esta forma cacería de brujas, sí, en la actualidad te puedo decir que todos pagan el precio de las malas intervenciones, de lo que tiene que ver cuestiones ideológicas, o sea, los profesionales en este sentido tenemos que ser lo más objetivo posible, trabajando del lado científico. Yo estuve en charlas escuchando
por ejemplo, decir que solamente existe la violencia masculina y no la violencia femenina, como que no puede haber una víctima varón. Y yo le digo, bueno, eso nos deja totalmente desencajados, porque imagínate que alguien que esté sufriendo violencia de género y sea justamente del lado masculino, ¿cómo puede decir que está siendo violentado? Y tenemos que entender que vivimos en un contexto donde las leyes hoy están para un solo género. Sí, entonces, sin duda. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque si las leyes van a ser para un solo género, ya marca una diferencia grande entre lo que se puede y no se puede hacer. Ahora que te digan machista en la actualidad, es casi como si te estuvieran diciendo que eres un dictador o eres un asesino prácticamente. Entonces yo creo que hay que darle nuevas connotaciones al machismo y más bien ser orgullosos del machismo en el sentido no como lo entienden las feministas. Los hombres heterosexuales somos diversos, tenemos una gran diversidad y no somos asesinos, no somos violadores. El hecho que te digan machista, no te sientas mal, ¿sí? No te sientas más bien asúmete como un machista orgullosamente, pero no en el sentido que lo catalogan las feministas, sino en el mejor de los sentidos, como un ser protector, cuidador, que genera recursos, que a lo largo de la historia ha sido asesinado incluso en las grandes guerras. Hoy en día hay estadísticas de que más del 70% de los hombres mueren en el trabajo. Hay muchos casos, más del 70 o 80% de casos de suicidio se da en los hombres. Y de esas cosas no se está hablando. El problema viene a partir de un cierto feminismo extremista, que lo podemos llamar de ideología de género, o un feminismo de tercera ola, algo así, que se lo ha denominado académicamente por muchos especialistas. Entonces, ese feminismo radical, que ya cae en los excesos, en irse en contra de la misma mujer. Es en un niño que está desarrollándose la presencia de ambas figuras, de padre y madre, en ese desarrollo. Es fundamental la presencia de los dos, porque ahí va a haber una identidad con papá y va a haber una identidad con mamá. Un ejemplo, cuando hay una separación donde las partes no están casados o están casados y se separaron y mamá tiene relaciones con un varón por X, Y o Z, no se da esa relación, tiene otra relación, no hay una identidad de una figura paterna para el menor. Y viceversa, si el niño o la niña vive con papá y tiene una relación con una mujer y no se da, y tiene otra y así está teniendo una serie de relaciones, no hay una identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que cada uno de nosotros y nosotras, desde que nacemos tenemos patrones de conducta. Entonces, cuando tenemos esos patrones de conducta, desde los valores, desde los principios, desde la convivencia, desde el diálogo, vamos creciendo con eso. Y cuando somos adultos, de una u otra manera, buscamos inconscientemente lo que yo viví en mi casa. Y muchas veces decimos, es que en lugar de buscar a un marido, buscaste a un papá, o en lugar de buscar a una esposa, buscaste a una mamá. Acá ese punto de daño se puede producir cuando de alguna forma se estirpa una de las figuras. Claro. Hoy, a partir de ciertas cuestiones que han pasado en la sociedad, se ha dado mucho los casos en donde uno de los progenitores prácticamente secuestra al niño, por el motivo que sea. No quiero entrar en las herramientas que se usan, pero de alguna manera pone una barrera entre el niño y el otro progenitor. Un progenitor que un día está, es decir, que ha estado todos los días o ha estado habitualmente en la vida de ese niño y un día se lo estirpa al igual que si se hubiera muerto. ¿Cuál es la consecuencia sobre ese niño?
que pierde sin explicación una figura que tenía incorporada a su vida y aparte una figura de cariño, ¿no? De amor. Siempre hablamos de relaciones basadas en el amor. ¿Mm? Considero, bajo mi expertise, Ujú, es una consecuencia muy traumática donde pudiera decirlo de un lenguaje muy claro, ujú. me parten a la mitad. ¿Cómo te sentirías tú que te cortaran un brazo cuando tienes los dos? ¿Cómo te sentirías tú que sabemos que podemos ver, de repente ya no vemos? Cuando al niño se lo extirpa, se le saca un progenitor que ama, que lo tiene habitualmente en su vida y un día no está más. ¿El daño qué tan grande es? Inmenso, no te puedo explicar. Eh, digamos, no quiero exagerar y decir que psicotizan a los niños, Sí. porque sería como muy extremo tal vez. Psicotizar es como, bueno, eh, llevarlos hacia una patología mental de las Ujú, peores, ¿cierto? ujú, Pero ujú. es lo que se ve en muchos casos, porque uno por ahí maneja expedientes, ¿no? Con Sí, grabaciones, audios, donde el papá graba, porque se la ve venir, ¿no? Graba un sí. niño que dice, papá, no quiero volver con mamá, quiero estar con vos porque me gusta estar con vos y te quiero, y qué sé yo. De pronto uno lo escucha en la cámara GESEL y parece un robot diciendo, yo no quiero ver nunca más a mi papá porque es malo, porque me tocó, porque esto, lo otro, y es otra persona, Ujú, otra persona. Esto lo he visto muchas veces. ujú. Eh, Sí, incluso nenes que no se los ve bien, no se los ve bien, bueno, o tartamudean, o no sé, aparecen signos así que llaman la atención, ¿no? ujú. Hay Y un los maltrato discursos evidente. son muy confusos. Claro, Entonces, obviamente que para hablar de una patología mental en niños tan pequeños es muy prematuro, sí. porque la estructura se va configurando a lo largo de los años, pero después esos niños por lo general tienen trastornos severos. Bueno, las consecuencias puede que no sean inmediatas. En ese momento puede que no lo sean, porque está en cierta forma, y ahí está la palabra, alineado al progenitor con el que convive, y por el momento no tienen una inmediatez esas consecuencias. Pero con el paso del tiempo, cuando ese niño o niña comienza a crecer y se empieza a preguntar y empieza a cambiar el vínculo, entonces ahí sí puede llegar a, bueno, a tener una herida en su historia, más si todavía creció pensando que su papá o quien haya sido es un abusador, ¿verdad? Si se le instala esa idea en su historia, imagínate en su biografía. Entonces ahí puede aparecer el conflicto y ahí puede aparecer lo traumático, ¿no? Con el Ujú. paso del tiempo. Por eso digo, no es inmediato. En lo inmediato es alguien, como vos decís, que de pronto desapareció, se cercenó y eso queda ahí cortado. Pero con el paso del tiempo, cuando empieza a preguntarse, cuando empieza a compararse con otros niños o familiares, en fin, y se empieza a preguntar y empieza a indagar, ahí se va a dar cuenta realmente de lo que padeció, ¿verdad? Ujú. Por supuesto, aquí las consecuencias son a futuro. Está bien. Es decir, estamos rompiendo un niño a plazo, básicamente. Eh, Y la biografía de ese chico. Cuando hay desapariciones em, físicas, pero también hay separaciones emocionales. Un niño no distingue qué tipo de separación es. Un niño simplemente ya no tiene a su papá o a su mamá, ¿sí? Ya no la ve, ya no lo ve, ya no se comunica con ellos directamente y los niños sufren. ¿Por qué sufren? Porque aunque no sea el papá o la mamá ideal, está la figura, está la imagen. Y muchas veces los papás o las mamás tienden a querer proteger a los hijos en lugar de buscar una ayuda profesional para que tengan una mejor relación. Entonces surge la separación con ese padre, con esa madre, sin darse cuenta que ese dolor no ayuda ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo.
porque es más sano que el hijo se cree la imagen que él necesite de su papá y no que alguien se involucre para poder hacer ese corte. Por eso yo considero que el término de alienación parental hasta cierto punto se queda corto. Se queda corto porque el maltrato que recibe el niño no es solamente de escuchar cuestiones negativas en relación al padre. Se corta la convivencia, se corta el afecto, se corta el trato. Un requisito fundamental es que ese progenitor se lanza a una campaña de desprestigio del otro. ¿Para qué? Para que el chico asimile eso, y el objetivo es eliminar la presencia física, anímica y digamos toda la presencia de ese chico en la vida de ese padre. Por eso el libro que yo he publicado, que no es un invento mío, lo que digo ahí, tiene un subtítulo que dice Alienación parental, niños huérfanos de padres vivos. El objetivo que persigue el alienante, que vuelvo a decir, a veces no es de mala fe, pero el objetivo que persigue es eliminar por completo al otro, sacarlo de escena, que no exista. Por eso, en convertir a ese chico en huérfano de un padre vivo. Para lograr eso, es muy importante, lo que tiene que hacer ese progenitor es captar, dominar a ese chico. Y lo logra. ¿Por qué lo logra? No porque sea un mago, no, lo logra porque el chico está solo y lo único que tiene es ese padre. Y todos los psicólogos saben, los que usted nombró, que una de las fantasías que tienen los niños es el miedo de ser abandonado por sus padres. Esta es una fantasía cuando uno es chico y desaparece de la escena, de su visión, un padre, enseguida viene la fantasía de que no lo va a ver más. Esto es sabido. En este caso se agrava porque el chico está solo, el otro padre está fuera, y entonces lo único que tiene es esa madre o ese padre, y sabe que puede vivir, respirar y comer, y no quedar solo en el mundo si hace todo lo que le dice esa madre o ese padre. Por lo cual se convierte no en un ser autónomo, no, ese chico termina convertido en un vocero, en un portavoz de ese padre. A ver si me explico. Sí, pierde total autonomía. El problema que se plantea en la alienación parental, el grave problema que se plantea es que hay toda una corriente, digamos, de personas totalmente irracional, que niega la alienación parental y dice que la alienación parental es un invento, que no existe, etc. Pero es peor todavía. Acusan a los que defienden, a los que sostienen que la alienación parental existe, que en el fondo lo que se quiere es defender a los padres abusadores, etc., lo cual constituye evidentemente una mentira mayúscula. ¿Por qué acontece la alienación parental? Acontece no por casualidad. Hay una grave crisis familiar, se rompe el vínculo, es una relación maligna, intervienen los tribunales y queda el niño solo con uno de los padres. Y su vida, todo depende de ese padre. Entonces, ¿qué quiere ese chico inconscientemente? Es gratificar a ese padre. Exacto. Y a los fines de poder gratificar a ese padre, de manera inconsciente, hace todo lo que el padre quiere. Exacto. Y llegan incluso a, digamos, a sostener y decir cosas que no acontecieron en la realidad. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque el chico es un mentiroso? No. Lo que pasa es que esa irrealidad, esa fantasía se incorpora al niño como una verdad. Y esto está probado, digamos así, de una manera científica. Permanentemente pasa el implante de cosas que no ocurrieron en los niños, que los niños después lo asumen como propio, como parte de su historia, de su memoria, sería de su memoria episódica, pero ellos no lo vivieron y lo incorporan, y después, por ejemplo, lo relatan en la GESEL. Entonces, ¿ese niño está mintiendo? No, no está mintiendo. Está diciendo la verdad de lo que él cree que es la verdad, pero no es la de los hechos fácticos, ¿entiende? Él aprendió a decir eso, lo incorporó.
Y es muy fácil implantar cosas en los niños. Cuanto más pequeño es el niño, más fácil es de implantárselo. Seguramente cuando vos tenías, yo qué sé, 5 años, 6 años, creías en Papá Noel y podías hasta describirlo y nadie te iba a hacer creer que Papá Noel no existía. Hasta que con el paso del tiempo, después descubriste que no existía Papá Noel, ¿verdad? Pero es un convencimiento. Eso es una forma de implantar algo que no ocurre. ¿Se entiende? Sí. Algo que está implantado en los niños. La existencia de algo que no ocurrió. Y esos niños son capaces hasta de visualizarlo, de verlo y de escribirlo. Bien. Aunque no lo hayan visto nunca. El tema de la alienación parental. No estamos en el mismo discurso, no estamos intentando tomar un discurso que alguna vez fue invalidado, que alguna vez resultó insuficiente. Estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Estamos hablando de otra cosa y de fenómenos que ocurren, que han ocurrido siempre y que ocurren incluso en casos donde no hay abuso. La alienación parental como una cuestión jurídica y en la cuestión bibliográfica es como que se la trata de tapar, como que no existe. A ver, lo llevo unos años atrás, ¿no? Cuando se decía, no, los varones no hacen terapia, no, los varones no pueden. Sí, una cosa es lo que te dicen, lo que no está, y otra cosa es la práctica que vos ves. Yo en mi práctica sí he visto muchos casos con alienación parental. Y realmente esta forma, ¿no? de manipular, que después pierden todos, ¿no? Porque en realidad si vos a un papá le vas a negar que vea a su hijo con diferentes formas y estilos, ¿no? Por ejemplo, una falsa denuncia por abuso sexual, que es muy frecuente. De manual. Una falsa denuncia por violencia, ¿viste? Porque, a ver, yo he tenido casos, ¿no? Así de que un papá no le dio el dinero de la cuota alimentaria que esta persona quería, y cuando no lo obtuvo, para que no las vea a su hija, le puso una denuncia por violencia, por abuso. Entonces, a ver, sí, que lo veo, y después, ¿cómo quedan tus hijos cuando vos lo haces pasar por pericias, lo haces pasar por un montón de rincones, lugares jurídicos que no son para nada subjetivos o emocionales, por así decirlo, no son lugares terapéuticos? Y vos a tus hijos lo haces pasar por esas cosas, me parece como muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y Bien. vos vas a crecer siempre con esta imagen de que tu papá o tu mamá son esto, ¿no? Sí. Son malas personas, son gente que te hicieron daño. Y vos cuando creces después te das cuenta que no es así. Pero bueno, ya hasta eso has perdido tu niñez, el contacto con tu papá. Claro. En un momento, ese padre que toma de rehén un hijo, antes de hacerlo, se encuentra en un proceso en el cual puede tomar de forma activa una obstrucción o de forma activa un aprendizaje y elige la opción destructiva. Si no lo tiene cerrado, si no lo tiene resuelto, si no lo ha asimilado y aceptado de una manera sana para su propio crecimiento, ese padre, esa madre puede caer en la separación del hijo precisamente por no haber sanado esas experiencias dolorosas en su historia. Si no se resuelve, si no lo identifican, lo que más probable es que cuando hay una ruptura y haya envuelto ahí a los hijos, lo más lógico puede ser que se haga el daño o se quiera hacer el daño hacia la pareja sin tomar en cuenta que también los que sufren son los menores. Esa es la parte más triste, porque no perciben, no se dan cuenta de que al hacerle daño a la expareja, les estamos haciendo daño a los hijos. Y yo siempre les digo a los papás, aunque es una frase que a los adolescentes de repente les gusta mucho, es muy cruel, pero es muy real, donde los hijos no piden venir al mundo. Entonces, por lo tanto, nuestra responsabilidad de los que los traemos al mundo es darles las herramientas para que puedan vivir en un mundo mejor, ¿cierto? Entonces, si no hay eso, si no hay ese equilibrio, si no hay esa superación de viejas experiencias, podemos actuar de manera vengativa, de manera resentida. Hoy en día estamos viviendo este versus que no le hace bien a nadie y que lo mejor es pensar esto, ¿no? A ver, si yo ataco al papá de mis hijos, el día de mañana mis hijos no van a ser atacados después. O sea, pensar esto, ¿no? Somos papás, somos mamás, somos hijos.
hacia dónde queremos ir con este tipo de cuestiones, hacia dónde nosotros vamos a educar a nuestros hijos, porque, a ver, lo psicológico y la salud mental es un plano, pero la educación está en el diario de las personas. ¿Estamos de alguna forma creando adultos disfuncionales? Desafortunadamente, sí. Tristemente, sí. Y cuando no hay los recursos, cuando no hay la confianza, cuando no hay la manera de entender que esto se puede modificar, es cuando se sigue guardando esa información y se sigue pasando a esas siguientes generaciones. Está en juego la psique de un niño que Sí. va a ser criado sin un padre. Que Totalmente. después, con el tiempo, no va a ser gratuito ni para el niño ni para el vínculo materno-filial, digamos. Esto se pasa facturas. Van a ser adultos lastimados, ya sabemos que van a ser adultos lastimados. Es la sociedad que tenemos en la calle en poquito tiempo. Y no sé qué vamos a hacer, porque la verdad que va a ser muy difícil sanarlos, porque están siendo lastimados en el peor momento de su vida, que es cuando tienen que ser felices, jugar, pasarla bien, están aprendiendo, son en el momento que son una esponja, viste que los chicos van como adquiriendo todo lo que es muy complejo, va a ser muy complejo. Estos jueces no están viendo lo que están realmente sembrando en poquito tiempo. Sinceramente no los logro entender, no los logro entender. Una situación, aparte, es antijurídica, no están respetando la norma, no están. Cuando una madre o un padre obstruye el vínculo con el otro, el Código Civil dice, deberá cambiar la guarda. Debe estar con el padre que más favorezca el vínculo con el no conviviente. No es así de fácil. Sí. No, es inentendible. Sí. Cuando te trasladan un chico de una provincia a otra, de una ciudad a otra, es una la ley es locura. clarita, no lo puede hacer. Bueno, lo que le diría a la sociedad es que los niños son la humanidad en ascenso y que estoy absolutamente convencido que lo más importante que tienen los adultos son los niños. ¿Por qué? Porque el niño es una persona indefensa. Cualquiera de los adultos, ante cualquier emergencia, las más graves, tenemos alguna posibilidad de salvarnos. El niño no. Entonces, y quiero pedirles a los adultos, jueces, abogados, que piensen en los niños, pero no realmente, porque no que lo pongan en la sentencia o que los abogados lo nombren, no, que realmente piensen en el interés de ellos. Y pensar en el interés de ellos es que puedan tener un padre y una madre y no cortarlos así de los vínculos de manera que no se puede comprender. Me genera angustia porque todos esos niños son los adultos de muy poquito tiempo futuro, acá cerquita, y van a salir todos a la sociedad lastimados, porque el que me diga a mí que un niño judicializado, de la manera que hoy está judicializado, no sale lastimado, es porque no está entendiendo nada, ni de la vida, ni de la sociedad, ni tiene un psicólogo cerca, ni un médico con el que come un asado y pueda hablar de estos temas. Porque si eso te pasa, sabés con claridad que todos estos chicos judicializados salen todos lastimados, porque ese tironeo entre papá y mamá, esa locura de la justicia de que les dice, tengo expedientes en mis manos, estoy armando una presentación a la Corte Interamericana. Sí, sabía. Expedientes de todo el país, completos, todos en PDF, porque es obligatorio acompañarlos con la denuncia, entonces el que lo logró todo en PDF lo puedo incluir, el que no puedo, pero no es caprichoso, es porque lo exige como norma la presentación. Y en algunas te encontrás cosas absolutamente gravísimas, como que el juez le dice al niño, vos contá la verdad, que nosotros acá estamos para protegerte, te vamos a cuidar, y después cuando el nene se va, hace lo contrario. Entonces, ese niño, ¿cómo vuelve a creer? ¿Cómo lo volvés a llevar al juzgado? Es imposible que no salgan lastimados de esta situación, por más que queramos decir que no. Ahora, mi pregunta es, ¿quién se va a hacer responsable de esto? Porque yo a la Corte le voy a pedir una cautelar inmediata mientras tramita el expediente, porque le voy a llevar tantos casos que creo que no va a tener demasiadas opciones, contra la justicia argentina, para que le impongan, que frenen con esta locura. De alguna manera tienen que entender que tienen que aplicar el derecho vigente, y si no lo quieren, que vayan a la legislatura y lo intenten cambiar, pero no lo pueden cambiar con una mirada propia. Es una locura eso. Si me pongo en el lugar del otro, comprendo rápidamente que está bien y que está mal, y yo no necesito un juez que me diga que está bien y que está mal. Yo sé, en mi fuero íntimo, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. El amor que uno tiene por un hijo es de libertad absoluta. Y
Y esa libertad hay que dársela a las dos personas, a quien ha elegido uno para ser padre o madre, y que no se puede obstruir excepto que haya una causa realmente valedera, que se pueda comprobar y que le hagan daño a los chicos. Porque ese daño que se hace intencional, en algún momento de la vida eso va a aparecer porque queda, y es un daño irreparable. Por más que yo diga esto cada vez que veo que alguien se separa en no buenos términos, sufro un montón, lo sufro como si me estuviese pasando a mí, y me pongo en el lugar de un papá, de una mamá que está obstruida del vínculo. Entonces, si uno ama tanto a los hijos, ha deseado tener esos hijos, no es una infancia completa si le falta alguno de los dos. Y además, nosotros con la edad que tenemos, podemos pensar y analizar por qué lo hacen. Los chicos no pueden analizar, creen que el que está prohibido de verlos ya no los ama, ya no los quiere, ya no los reconoce, y eso puede generar heridas muy graves, y queremos personas sanas en el futuro, y queremos personas sanas en el futuro, y queremos personas sanas en el futuro, y queremos personas sanas en el futuro. Y yo no necesito un juez que me diga que está bien y que está mal. Yo sé en mi fuero íntimo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, y eso puede generar heridas muy graves, y queremos personas sanas en el futuro, queremos chicos sanos en el futuro, sobre todo en lo que es en el afecto. Muy bien, queridos seguidores, espero que hayan disfrutado y hayan escuchado atentamente lo que nos han dicho a lo largo de estos 32 minutos de emisión de lo que significa el maltrato infantil. No solamente la existencia de la alienación parental, no solamente la existencia de la implantación de memoria, sino el costo que tiene para los niños el maltrato. Mi despedida no va a ser tan larga como mi introducción, simplemente decir que siempre sostengo que nosotros, los que hacemos el periodismo, tenemos que hacerlo para sumar. Y esto lo hago como periodista y lo hago como papá impedido. Papá que ha sufrido en carne propia las falsas denuncias, que ha sido señalado en algún momento como abusador o como maltratador, y que la justicia se ha encargado de demostrar que soy un hombre inocente. Esto también es el legado para que algún día mis hijas, aquellas que hoy les impiden ver a su papá, puedan ver que su papá nunca bajó los brazos y trató de llevar esta idea a los lugares más altos a donde pudo y hacer que una sociedad los escuche. De ustedes depende que no haya nunca más un padre haciendo un video como este, teniendo que ejercer actividades para los que nunca había pensado que lo iba a tener que hacer. De ustedes, sociedad, depende. Distribuir, compartir y hacer conocer este tipo de trabajo es absolutamente gratis. De ustedes depende que esto se conozca, que estas voces se escuchen. De ustedes depende como sociedad que se comprometan y que ya no siga habiendo víctimas de este sistema judicial perverso, de este sistema político perverso, de este sistema ideológico perverso, que está destruyendo no solamente a quienes somos víctimas directas, sino quiero decirle que a usted y a toda la sociedad los está destruyendo. Necesitamos de su compromiso. Usted tiene que comprometerse. Distribuya, haga conocer, haga escuchar estas voces y haga que la gente pueda formar su propio juicio. Los espero en el capítulo número 2, que va a estar en el aire en muy pocos días. Un saludo grande, los quiero mucho, y desde la justicia de los débiles, no bajemos los brazos, sigamos luchando por lo que creemos que es justo.